Muy buenas tardes, estimados amigos. Vamos a continuar con el desarrollo del curso. Ahora vamos a ver el análisis sísmico dinámico. Previamente vamos a revisar la norma, algunos conceptos básicos que debemos de tener con la intención de abordar el problema de la mejor manera. Quien les habla, Jenner Villarreal Castro, ingeniero civil de profesión, doctor en ingeniería sismo resistente, profesor visitante de 4 universidades en Bolivia, una universidad en el Ecuador, una universidad acá en el Perú, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antonio Orrego y Universidad Privada del Norte, en la ciudad de Trujillo, premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007 y 2008. Vamos entonces a iniciar entendiendo que el análisis dinámico viene a ser una suma del análisis modal más el análisis espectral o tiempo-historia. Se dice que es una suma debido a que en el análisis dinámico lo que vamos a obtener es periodo de vibración, porcentaje de masa participativa, número de modos, desplazamiento lateral, fuerzas de diseño. En el análisis modal, que es un análisis de vibración libre de la estructura, vamos a obtener periodo de vibración, porcentaje de masa participativa y número de modos. Y en el análisis espectral o tiempo-historia vamos a obtener desplazamiento lateral y la fuerza de diseño. Es decir, el espectral o el tiempo-historia viene a ser como la perturbación externa, expresada a través de un espectro o a través de un acelerograma. En el análisis modal, nuestra norma nos indica que el número mínimo de modos a considerar es de 3 y a su vez se tiene que superar el 90% de la masa participativa. Podríamos indicar que el periodo del primer modo o el modo fundamental de vibración es aproximadamente 0.1 número de pisos en segundos. Es decir, si yo tengo una edificación menor a 5 pisos, su primer periodo o periodo del modo 1 debe ser menor a 0.5 segundos. Si tengo una edificación de 6 a 10 pisos, su periodo debe ser de 0.6 a 1. Si tengo edificación de 11 a 15 pisos, su periodo debe ser de 1.1 a 1.5 y si es mayor a 16, mayor a 1.6. En cuanto a lo que es el periodo lo entendemos como el tiempo necesario para realizar un ciclo completo de movimiento. El número mínimo de modos que supere ya el 90% aproximadamente, si tengo una edificación menor a 5 pisos, debe ser de 3, de 6 a 10 debe de ser de 5 modos, de 11 a 15 de 8 y mayor a 16 mayor a 10. Hay que entender que para estas formas de vibración se considera un amortiguamiento crítico para cada uno de los modos de 0.05. En las oficinas de proyectos se aplican generalmente 3 modos por piso. El gráfico del periodo versus modo debe ser decreciente y frecuencia versus modo ascendente, debido a que la frecuencia es 2π sobre el periodo. Para el análisis modal, que es un estudio de vibración libre, expresado a través de una interacción entre la masa, que va a generar el movimiento, y la rigidez de la estructura. En cuanto a lo que son masas, respecto a las masas, van a estar actuando en el centro de masa. Como sabemos, el centro de masa tiene 3 grados de libertad, 2 desplazamientos en X e Y una rotación en Z. Y tiene 3 restricciones: desplazamiento en Z, rotación en X y rotación en Y. Por lo tanto, si en cada piso tenemos 3 grados de libertad, por lo tanto en cada piso debemos de asignar 3 masas, 2 de traslación y una de rotación. La masa traslacional para la losa regular será igual al peso sísmico por piso sobre la gravedad. En cambio, la rotacional será la masa traslacional por la suma de los lados al cuadrado sobre 12. Si fuese irregular, la masa traslacional será el peso sísmico por piso sobre la gravedad y la masa rotacional es la masa traslacional por la inercia en Z o la suma de las inercias X más Y
sobre el área. La fórmula de la irregular es la general y la fórmula de la regular es la simplificada. Se puede rápidamente reemplazar valores y vamos a obtener la fórmula que está en la parte superior. En el análisis espectral de nuestra norma 2016 nos dice que la aceleración espectral se va a calcular por la expresión ZUSCG sobre R. Ya sabemos que Z es el factor de zona, U el factor de uso, S el factor de suelo, C es el factor de amplificación sísmica, G es la gravedad y R es el factor de reducción sísmica. Lo descomponemos en un ZUSG sobre R, que va a ser el factor de escala multiplicado por el factor de amplificación sísmica C. Ahora, el factor de amplificación sísmica C lo vamos a determinar a través del artículo 2.5. Pero ahora vamos a describir toda la curva espectral. Es decir, cuando vamos a tener hasta T sub P, el factor de amplificación sísmica va a ser una meseta y 2.5 como tal, su valor. De T sub P a T sub L ya aplicamos la relación 2.5 T sub P sobre T. De T mayor a T sub L aplicamos C 2.5 por T sub P por T sub L sobre T elevado al cuadrado. Todo ello está también en el anexo que se está mostrando en el presente material que se les ha entregado. Ya ahí se describen todos los espectros detallados para cada uno de los casos. Por ejemplo, vamos acá, podemos observar como material de ayuda para la norma 2016 nos están dando para el suelo tipo roca dura, ahí está el periodo y el factor de amplificación sísmica. Todo ello obtenido a través de las fórmulas anteriormente indicadas. En la tabla 2 para roca o muy rígido, en la tabla 3 para el suelo intermedio y en la tabla 4 para el suelo blando o flexible. Ahora, la fuerza cortante mínima. La fuerza cortante mínima está dada en el artículo 4.6.4 de nuestra norma y nos indica que la fuerza cortante en el primer piso no debe ser menor al 80%, significa que debe ser mayor al 80% de la cortante estática para estructuras regulares y mayor al 90% para estructuras irregulares. En caso que no cumpla, nuestra norma nos está indicando en el segundo párrafo que se deberán escalar proporcionalmente todos los resultados, excepto los desplazamientos. Significa todas las fuerzas de diseño, excepto los desplazamientos, se tienen que escalar hasta que logre superar el 80% para estructura regular o el 90% para estructura irregular. En el análisis tiempo-historia, artículo 4.7 de nuestra norma, nos dice que podemos utilizar el análisis tiempo-historia como un procedimiento complementario, no obligatorio a lo que es un cálculo tradicional. Pero esto sí va a ser importante para lo que es el uso de los dispositivos de disipación de energía. En cuanto a lo que es el modelo matemático de la estructura, debe de considerarse el comportamiento histerético de los elementos a través de la integración directa de las ecuaciones de equilibrio. En el artículo 4.7.1 acerca de los registros de aceleración, nos dice que debemos de utilizar como mínimo 3 conjuntos de registro de aceleraciones del terreno, que deben incluir las dos componentes en direcciones ortogonales. Y en cuanto a lo que son dichos registros de aceleración del terreno, deben de ser escaladas, ¿no? Elegidas y escaladas. ¿Qué significa ello? Que vamos a tener que validar el acelerogramo. También nos está indicando que dichas historias de aceleración deben de tener magnitudes, distancias de fallas, mecanismos de fuente consistentes con el sismo considerado para el diseño.
Y cuando no se cuente con el número de registros, se podrán utilizar registros simulados o sintéticos o matemáticos. En el caso de lo que es netamente las componentes horizontales, se va a construir un espectro de pseudoaceleraciones tomando, como siempre, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores espectrales, con un 5% de amortiguamiento. Y al mismo tiempo se tiene que considerar un factor para el espectro de diseño, un factor de reducción R igual a 1. Cuando son registros simulados, se tiene que considerar para el espectro C, para periodos cortos donde t es menor a 0.2 t sub p, un valor de c igual a 1 más 7.5 multiplicado por t sobre t sub p. Y vamos a tener toda la curva espectral siguiente. En el artículo 4.7.2, en modelos para el análisis, nos dice que el modelo matemático debe representar la distribución espacial de las masas. Al mismo tiempo, el amortiguamiento tiene que ser del 5%. En el artículo 4.7.3, en tratamientos de resultados, nos indica que si se tienen 7 o más juegos de registros del movimiento del terreno, la fuerza de diseño, las deformaciones y las distorsiones se evaluarán como el promedio de los resultados máximos obtenidos en los distintos análisis. En el caso que se utilicen menos de 7 registros, la fuerza de diseño, las deformaciones y las distorsiones van a ser evaluadas como los valores máximos de todos los análisis. A su vez, las distorsiones no deben de exceder 1.25 veces las distorsiones límites que nos indica la norma. Y para la verificación de la resistencia de los elementos, se dividirán los resultados del análisis por un factor R igual a 2. Se les agradece a todos ustedes y luego vamos a continuar con los problemas del análisis dinámico. Ahí una vez más le dejo la dirección de mi correo electrónico, la dirección de mi blog, así como el blog de mis libros y el canal de YouTube de mi persona. Muchas gracias por su atención.